Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes o buenos días todavía a todas las personas que nos escuchan y que nos ven desde las plataformas digitales de Bonita Radio. Una vez más estamos aquí hoy en Esto es lo Último, sustituyendo a la querida e insustituible amiga y colega Carmen Enita Acevedo, quien está tomándose unas merecidísimas vacaciones. Yo estoy bien envidiosa porque estoy viendo todo el recorrido, pero que está dando, está divino. Así que espero que nos cuente un poco de eso cuando regrese. Que sigas pasándola bien, Carmen Enita. Aquí estamos. Tenemos mucho de qué hablar hoy, precisamente. Primero que todo me voy a presentar, ¿verdad? Porque no sé si el señor director pone el nombre mío por ahí, pero yo soy Marimari Narváez, soy directora ejecutiva de la Organización de Derechos Humanos Kilómetro Cero, y hoy me acompaña mi querido compañero de labores, el doctor Luis Avilés, director de investigaciones en Kilómetro Cero. Buenos días, Luis. Saludos, Mari, qué chévere estar aquí contigo una vez más y con el país. Hay mucho de qué hablar. Gracias por venir. Luis hace un peregrinaje desde el oeste de Puerto Rico para llegar aquí, a hablar de algo que nos interesa mucho y que creo que hoy día es muy pertinente, ¿verdad? Primero tenemos que mencionar que anoche lamentablemente falleció también por disparos, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, un sargento de la Policía Municipal de Trujillo Alto. Ya lo identificaron, es el sargento Pedro Torres Santos, quien murió en un ataque, ¿verdad?, a tiros frente a un negocio, al igual que dos compañeros que fueron heridos, que son Jorge Manuel Torres Rodríguez y Jack Bruno Andújar. Entiendo que esos están en estado, están estables, pero un sargento de esa policía municipal fallece. No se conocen bien los hechos, solamente que pasa un vehículo y les dispara. Así que lamentamos muchísimo ese suceso, ¿verdad? Que no es la primera vez, todos los días, sobre todo este verano. Creo que ha sido un verano bien activo, digamos, en términos de la criminalidad, del uso de armas de fuego y de los asesinatos en general. Así que hoy vamos a hablar de eso. También quiero recordar que hoy también se cumple un año de también la muerte por uso de fuerza policial del un niño de 16 años, Javier Antonio Cordero Nevares. Nunca vamos a olvidar ese nombre porque hace un año fue realmente traumático cuando vimos lo que había ocurrido. Un niño que ni tenía licencia de aprendizaje, estaba desarmado, un muchachito que ahí están viendo su imagen,
Supuestamente iba en un vehículo hurtado, pero nadie puede dar fe de que el niño se haya robado ese carro. Nadie todavía al sol de hoy no sabemos cómo ese carro llegó donde él, pero la realidad es que tenía un GPS para empezar, había un GPS en ese vehículo, o sea que ya de por sí, ¿verdad? No hacía falta hacer una persecución como la que la policía hizo de ese vehículo, porque tenía un GPS. En segundo lugar, estaba arrinconado en una calle sin salida. Ya estaba bloqueado por varias patrullas. O sea, ¿qué iba a hacer ese muchacho con ese vehículo? Si habían 3 patrullas bloqueándolo, habían más de 7 policías en la escena y por lo menos 7 policías le dispararon más de 60 balas, 15 de las cuales ¿verdad? Mataron al muchacho porque le dieron, ¿verdad? Interceptaron su cuerpo, digamos. Esas 15 balas. Al sol de hoy continuamos en absoluta impunidad, Luis, con este caso, en términos del Estado. O sea, la investigación criminal no ha culminado, no se han presentado cargos contra estos policías que abusaron evidentemente de la fuerza, ¿verdad? Y lo que sí se pudo retomar fue una causa de acción civil de la familia, que la Unión Americana de Libertades Civiles, con el licenciado Fermín Arraiza y otros abogados de la práctica privada, presentaron esa demanda a nombre de la madre del niño, Sheila Nevares Chiclana. Y bueno, eso se hizo el viernes pasado. Nosotros estamos dando apoyo en esta demanda porque esto es el único recurso que tiene tanto la familia como el pueblo de Puerto Rico ahora mismo para exigir un mínimo de rendición de cuentas y para transformar la forma, ¿verdad?, como el Estado interviene con nuestros menores, con nuestra gente, con la ciudadanía en general. Entonces, Luis Avilés, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. El país que protege más a las armas que a los menores. Sí, pero déjame hacer un comentario primero sobre el caso de Javier Antonio. Y solamente quería mencionar un par de cosas. En Puerto Rico está claro que nosotros tenemos una cultura de carros y nos gustan mucho los carros y hay muchísimos carros en el país, demasiados carros en el país. Pero aquí se nota algo bien claro. Con tal de proteger la propiedad, con tal de un carro, con tal de buscar que un carro llegara a su dueño, con tal de evitar el hurto de un carro, se mata a una persona. Eso es inaceptable. Es absolutamente inaceptable, primero porque de acuerdo a los reglamentos de la policía, esa no era la línea de acción que tenían que llevar, pero nosotros como país tenemos que pensar en esto bien claro. Hay que matar a una persona, hay que matar a un niño. Y cuando decimos niño, como mencionaste, 16 años. O sea, legalmente no es responsable de todas sus acciones. Y hay que matar a una persona para recuperar un carro robado. Como país estamos bien mal. Y definitivamente este palique, esta conversación ligera que vamos a tener, trata sobre el tema de las armas de fuego. Y aquí pues vamos a analizar esto con más calma. El palique, quiero mostrarles, ¿verdad? La publicación se llama El Palique Policial. Es una publicación periódica que tenemos en Kilómetro Cero. Estos son análisis breves y puntuales sobre, ¿verdad? Sobre política pública. Sobre política pública y elementos específicos, ¿no?, de la seguridad pública o de la violencia de Estado, que son los temas que nosotras tratamos en Kilómetro Cero. El palique policial, pues, es un análisis más breve, porque nosotros hacemos también informes que son más amplios, más voluminosos. Por lo general sacamos uno al año, pero de estos pueden salir varios cada cierto tiempo. Y el último que publicamos es El país que protege más a las armas que a los menores. Estuvo dirigido por Luis, que por eso está aquí hoy con nosotras. Y quería preguntarte, Luis, danos ¿verdad? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Nosotros empezamos tratando este tema por el asunto de la liberalización de la ley de armas en la legislatura, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjate, y es bien interesante y bien importante recalcar eso.
En Puerto Rico ha habido una tendencia a presentar proyectos para liberalizar, cuando dice liberalizar ley de armas, ¿a qué nos referimos? Liberalizar la posesión de armas. O sea, que sea más fácil para cualquier persona adquirir un arma y tenerla. Liberalizan también la portación, que sea también más fácil para una persona portar armas, a veces exhibidas, a veces no necesariamente exhibidas, o incluso se hizo un proyecto, uno de los asuntos de un proyecto era para que una persona pudiera portar más de un arma de fuego a la vez. Y como parte también de esas medidas estaba también liberalizar los lugares donde la localización de los lugares de prácticas de tiro, incluso poniéndolos mucho más cerca de las escuelas y de otros lugares así. Así es que esa ha sido la tendencia en Puerto Rico. Es una tendencia básicamente que se refiere a un interés colonial. Básicamente los legisladores creen que si nos parecemos más a Estados Unidos nos va a ir mejor como país. Y como allá el culto a las armas de fuego está tan adentrado, ¿no?, literalmente en su cultura, pues aquí queremos copiar todo lo que se hace en Estados Unidos y se han presentado esos proyectos. Así que Kilómetro Cero ha estado presentando análisis de política pública sobre esa ley de armas, sobre esos intentos de liberalizar las armas en Puerto Rico. Y en un momento empezamos a averiguar la cuestión de los menores. ¿Cuáles son las implicaciones de eso para los menores? Pero al principio recuerdo que lo que nos preocupó más de la ley, de la flexibilización de la ley de armas que se proponía hacer la legislatura el año pasado, movidos, debo decir, por una asociación, ¿verdad?, que promueve las armerías y que promueve el uso de armas en Puerto Rico. Originalmente nos preocupaba, Luis, que ya de por sí, con las armas que existen en el país, que tú mismo has buscado datos internacionales que sugieren que en Puerto Rico existen 13 armas por cada 100 habitantes. Uh-huh. Y eso incluye las armas ilegales. O se supone que las incluye. Sí, las incluye. Las incluye. Mientras que en Estados Unidos hay unas 120 armas por cada 100 habitantes. Entonces ya de por sí hay una diferencia abismal. En Puerto Rico hay muchas menos armas que en Estados Unidos. Sin embargo, a nosotros nos preocupaba que en el 43% de los casos donde una persona moría por un disparo de un policía, el 43% de esas víctimas no portaba un arma de fuego. Y nos preocupaba que si se flexibilizaba la ley, entonces habría más armas en el país y la policía iba a tener aún más justificación para presumir en todo momento que las personas están armadas cuando ellos intervienen. Sí, mira, ese punto es bien importante. Si alguien debería oponerse a la liberalización de las armas de fuego, como lo hemos explicado en esos casos, tiene que ser la propia policía. Quienes se benefician altamente de que en el país haya menos armas son los policías. Y aquí tenemos que ver, como tú dices, dos cosas. En primer lugar, el caso bien lamentable de ayer. O sea, unos ciudadanos dispararon contra este policía. Pues, ¿qué sucede? En la medida en que hay menos armas en el país, la policía podría tener más seguridad. Eso por un lado, pero por otro, las propias ciudadanías, la policía, repito, cuando la ciudadanía está bien armada, la policía puede pensar, mira, si hay muchas armas de fuego en el país, es un riesgo para mí, así es que yo voy a estar siempre a la defensiva, voy a estar siempre con la perspectiva, como la mentalidad del soldado. En cualquier momento me pueden disparar. De hecho, yo creo que originalmente la policía tenía bastantes oposiciones a ese proyecto de ley. En algunas cosas se opuso. Pero después como que fueron cediendo, ¿verdad? Exacto. En algunas cosas se opuso, en otras cedieron. También tenemos que entender que la policía ha estado en muchísimas ocasiones muy ligada a unos partidos políticos que en realidad no han asumido una posición firme en contra de las armas de fuego. Y obviamente si el liderato de la policía es parte o participa del liderato del apoyo de ciertos partidos políticos, tenemos que entender que hay en realidad una combinación entre ofrecer unos beneficios por un lado y por otro lado apoyar las políticas que estos partidos políticos entonces apoyan. Pues esa era nuestra preocupación inicial y nosotros entonces fuimos a la legislatura o intentamos porque se nos boicoteó
nuestra participación en esos proyectos, pero hicimos una serie de memoriales tanto para la Cámara como para el Senado, que tú trabajaste, Luis, y que pues comenzamos a plantear nuestra oposición a estas medidas. Sin embargo, Luis, en el proceso tú fuiste encontrando como unos datos que permanecían ocultos, ¿no? Sí, esto fue bien interesante y te digo eso ahora, pero añado un dato particular de Kilómetro Cero. Todos nuestros análisis están en la página de Kilómetro Cero. Así que esas presentaciones que se hicieron ante la legislatura están en la página de Kilómetro Cero. Esas deben estar en el blog, en la sección de blog desde cero, y las publicaciones están en el área de publicaciones. Sí, pues entonces, nosotros empezamos a observar unas tendencias un poco raras, pero el punto álgido, el punto que nos hizo cambiar la posición, nos pasó a finales del año pasado, cuando nos dimos cuenta de una serie de publicaciones en Estados Unidos que por primera vez demostraban una tendencia rara. Y aquí, pues, si se puede, le pido al director, a Rodrigo, que ponga por favor la gráfica 1. Y lo que pasa, Mari, es lo siguiente. Yo vengo de salud pública. Y en salud pública, gráfica 1, disculpa, Rodrigo. Gráfica, no tabla, sí. Gracias. Gracias. Esa misma, sí. Vamos a fijarnos en la parte de la izquierda en un minuto. Toda la gente en salud pública ha sabido por décadas que los menores en Estados Unidos mueren principalmente por colisiones de vehículos de motor. No nos gusta usar la palabra accidentes de carro porque las colisiones y los problemas no son accidentales. Así es que por décadas todos sabíamos que siempre las colisiones de vehículos de motor era la causa principal de muerte en la niñez y la juventud. Pero esa situación cambió y luego de un par de años, cuando se hace el análisis, el año pasado surge por primera vez en la discusión pública en Estados Unidos y fue una cosa escandalosa, que por primera vez los niños mueren más, niños y jóvenes en Estados Unidos. Esto es, personas entre 1 y 19 años mueren más por armas de fuego en Estados Unidos que por colisiones de vehículos de motor. Esa tendencia de ir subiendo la cantidad de personas que morían por armas de fuego en Estados Unidos llegó al punto en que para el 2020, por primera vez, se sobrepasa. Se sobrepasa. La cantidad de muertes por armas de fuego supera la cantidad de muertes en niños, estamos hablando de niños 1 a 19, por colisiones de vehículos de motor. Y hubo mucha discusión pública en salud pública, decíamos, pero es que esto nos sorprendió a todos. ¿Qué sucede? Yo entonces le planteo al equipo de investigación... Ya podemos sacar la gráfica. Sí. Entonces yo le planteo al equipo de investigación, vamos a ver qué pasa en Puerto Rico. Uh-huh. Vamos a ver si ese cruce se ha dado y cuándo se dio o está por darse. O sea, yo quise ver qué era lo que había pasado porque, y esto es bien curioso, cuando empezamos a hacer este análisis, las estadísticas de mortalidad se publican se supone que se publiquen anualmente en un informe del Departamento de Salud que se llama así, informe de mortalidad, estadísticas anuales, ¿no? Uh-huh. Estadísticas vitales, el informe anual, hay uno de mortalidad y otro de natalidad. Informe anual. Pues por los últimos 5 años no se había publicado ese informe. ¿No? Exacto, había un atraso. Mari, este fue el problema bien serio, por eso fue que tú nos viste tan afanosamente ahí que estábamos perdiendo la visión, trabajando con tablitas y numeritos en Kilómetro Cero. Porque el Departamento de Salud se supone que lo haga anualmente, nunca lo había hecho. Nunca no. Por 5 años estaba atrasada esa publicación. Wow. Y entonces nosotros nos pusimos a buscar por las causas de muerte entre 1 y 19 años, de qué morían los niños en Puerto Rico. Y teníamos que buscarlo entonces, ver de qué morían con respecto a las armas de fuego. Y encontramos que para el primer año que teníamos, el 2021, la cantidad, y ahora sí, Rodrigo, si puedes poner la gráfica 1 otra vez. Vamos a fijarnos en la parte de la derecha de la gráfica 1. Nosotros encontramos que para el 2021, vamos a ver la parte de la derecha, la gráfica, la línea amarilla. No, la gráfica. Sí, esa misma. Exacto. Perfecto, gracias Rodrigo. Rodrigo, el director. Armas de fuego ocupa una posición en mortalidad, en muertes entre niños de 1 a 19 mayor. Y empezamos 2021. Pero vamos a buscar entonces 2 o 3 años. Buscamos del 2021 y después del 2017 al 2021. Y entonces nosotros decimos, pero es que no puede ser que en Puerto Rico no hayamos encontrado esto. Nuestros bancos de datos por 15 años, el del 2007,
bancos de datos facilitados por el registro demográfico, tanto a Kilómetro Cero como al Centro de Periodismo Investigativo. Nos fuimos a buscar ahí las estadísticas porque el Departamento de Salud no las tenía en su informe de estadísticas anuales. Y encontramos, y eso es lo que quiero que observen, que en Puerto Rico por 15 años las armas de fuego siempre han estado como primera causa de muerte por encima de las colisiones de vehículos de motor. Y entonces para nosotros fue como que no es posible. En Estados Unidos hubo un escándalo. Fue un asunto de materia de discusión nacional que por primera vez las armas de fuego superaran. Y ahí lo ven en Puerto Rico por 15 años nosotros siempre hemos tenido las armas de fuego como primera causa de muerte. Está hablando de niños 1 a 19. Y nadie ha comentado eso. Nosotros hemos buscado prensa, publicaciones académicas. Nosotros no hemos conseguido en la discusión pública que eso se haya ventilado. Así que dos cosas, y esto lo tenemos que pensar, Mari, sobre todo de cara al próximo año. Uno podría pensar que como el fenómeno en Estados Unidos fue reciente, pues pero también tenemos que pensar en un asunto de negligencia, porque cuando empezamos a hacer este análisis, que lo empezamos a hacer en enero, me acuerdo que fue tan pronto pasó Reyes, empezamos a hacerlo en enero de este año, ese informe de estadísticas vitales no se había publicado, luego se publica, me parece que en febrero o en marzo, y ya habíamos pasado todo el trabajo. De hacerlo ustedes. Sí, de hacerlo nosotros así contando, digo, no a palito, ¿verdad? Porque para eso hay computadoras, pero son muchísimas categorías. Así que casi a palito. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que entender, si el año que viene o cuando se vuelva a publicar un informe de estadísticas vitales, no aparece la mortalidad segregada ya entre 1 a 19, entonces hay un interés de las autoridades en salud de no querer dar a publicar ese dato. Si eso no se ha hecho antes, pues tal vez vamos a pensar, tal vez eso no ha sido un asunto que recabó la opinión pública, pero ya nosotros pusimos esto, ya los periodistas lo han cubierto, ha sido primera plana en Periódico Metro, ha sido objeto de columnas en El Nuevo Día. No hay razón para que de ahora en adelante el Departamento de Salud, cuando vuelva a publicar su informe de estadísticas vitales, haga el análisis para los niños de 1 a 19. Si no lo hace, le estarán escondiendo al país la realidad de que las armas de fuego son la primera causa de muerte en la niñez en Puerto Rico. Y no podemos, ¿verdad? No podemos especular sobre cuáles serían las razones para ocultar esa información. O sea, a mí me extraña un poco porque aquí sabemos cuál es la escala de la criminalidad en Puerto Rico y sabemos que hay muchos jóvenes ¿verdad? Que son los que mueren en esa guerra, digamos, que hay, que genera violencia por un mercado ilícito de drogas. Pero ¿cuáles son las otras causas, Luis? Aparte de las causas de disparo, pues, por acecho o por, ¿verdad? Mira, sería gente bueno que mandan a matar, digamos. ¿Cuáles son las otras causas de jóvenes que mueren por disparo? Sí, mira, que bueno, si pudiéramos ir a las causas, sí, estamos entonces en la tabla 1. Gracias, Rodrigo, lo tienes presente aquí. Muy bien, mira, cuando hablamos de por qué, de las primeras causas de muerte en la niñez, primero habíamos dicho armas de fuego. Y vamos a hacer el caso para el 2021, para hacerlo bien claro. 44 niños murieron en el 2021, que es el año más reciente que tenemos datos, por armas de fuego. Le sigue entonces las colisiones de vehículos de motor y ahí fueron 21 niños los que murieron. Y bien distante de eso, asuntos que son propiamente enfermedades, causas congénitas. Estos son malformaciones congénitas. 17 niños murieron por otras lesiones. Cuando hablamos de otras lesiones nos referimos a cosas que no son armas de fuego, cosas que no son colisiones de vehículos de motor, son niños que se han ahogado, niños que sufrieron alguna lesión, que se cayeron o se quemaron, o sea, son cosas, literalmente lesiones. Y la quinta es cáncer. Así que yo quiero que se observe primero en el país. Esas primeras dos causas de muerte son causadas por nosotros,
O sea, por los carros, por las colecciones de vehículos de motor, por las armas de fuego. Así que nosotros vivimos en un país que, a pesar de que los niños mueren, en primer lugar por armas de fuego, la legislatura sigue protegiendo las armas de fuego, sigue protegiendo el acceso a las armas de fuego, a pesar de que entre las primeras víctimas están los niños del país. Exacto, eso qué implicaciones tiene, de verdad, de política pública. Nosotros aquí hacemos unas recomendaciones en este estudio, pero, por ejemplo, países, tú mencionabas ahorita Estados Unidos. Estados Unidos hemos dicho que en términos tanto de la aportación de armas de fuego, como en, por ejemplo, las tasas de violencia policial, muertes por uso de fuerza policial y otros tipos de violencia policial, es una gran anomalía mundial. Estados Unidos es la anomalía mundial entre todos los países industrializados en estos dos asuntos, ¿verdad? Sí, mencionaste específicamente las muertes por uso de fuerza policial. Estados Unidos es el peor país en ese sentido del mundo industrializado y por mucho. Pero cuando vamos a esto, y es otra vez la cultura de tenencia de armas de fuego, que es parte de la propia historia de Estados Unidos, ese apego a las armas de fuego. Mira, si nosotros podríamos pasar, le pido a Rodrigo, tabla 2. Aquí nosotros tomamos unos datos que se hicieron para otros países y pusimos, gracias, esa misma tabla, y pusimos mismo a Puerto Rico. Y otra vez, nosotros no esperábamos esto. Primero, utilizamos las mismas categorías de otros países para poder compararnos. Estas son comparaciones internacionales. En primer lugar, estamos hablando de niños entre 1 y 19. Cuando nosotros vemos ahí y hay una gradación en la intensidad del color amarillo, en Puerto Rico, como había comentado antes, la primera causa de muerte son las armas de fuego en los niños, seguidos de vehículos de motor y otras lesiones. Ahora, en el caso de Estados Unidos, el patrón es bien similar al de Puerto Rico, pero vamos a ver aquí, aunque aquí esta tabla quiere presentar más bien la situación internacional y después quiero comparar con Estados Unidos. En términos internacionales, las armas de fuego, por ejemplo, en Canadá ocupan la 5ª causa de muertes. En Francia, la 8ª. En Australia, la causa número 11. Y en el Reino Unido, la causa número 15. O sea, una cosa tan sencilla, en el Reino Unido en todo el Reino Unido, mueren 8 niños por balas, por armas de fuego en un año. Mientras que en Puerto Rico, mucho más pequeño en población, 42 Y Luis, personas. Si fuéramos a aprender algo sobre política pública, sobre estos otros países industrializados cuyas muertes por armas de fuego entre menores están mucho más distanciadas del primer lugar que Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que eso no es parte de este análisis, pero tú, ¿qué podrías decir sobre eso como estadístico así a simple vista, digamos? Bueno, lo digo como estadístico y también lo digo como ha sido la tradición en salud pública. Es que es bien claro la tendencia en salud pública, en las publicaciones en salud pública está bien claro. Mientras haya más liberalización de las armas de fuego, obviamente más personas mueren en el país por armas de fuego. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, en este caso, Mari, te podrá sorprender, pero hay muchos policías que no están armados en el Reino Unido. Muchísimos policías no tienen armas de fuego. La mayoría. Sí, ¿por qué? El policía de diario no Sí. está armado con armas de fuego. Porque la propia población no está armada. O sea, si no hay armas en la población, no hay razón para darle armas a los policías. Porque el policía no va a temer que le peguen un tiro cada vez que va a hacer una intervención. Por eso es que, insisto, si alguien debe estar a favor del control de las armas de fuego y sostener una posición vertical, tiene que ser el negociado de la policía. Porque los propios policías se benefician de que la población no tenga el acceso de armas de fuego como tiene. Así que eso por un lado, pero por otro lado también, y por eso mismo, porque la policía no está armada en algunos de estos sitios, el control civil sobre la policía es mucho más efectivo, mucho más fuerte.
hay policías que tienen armas de fuego y cuando un policía mata a un civil en cualquiera de estos países, se hace una investigación bien exhaustiva y sobre todo una investigación cuyos resultados se hacen públicos tan pronto se tienen. Tú mencionaste, hace un año la policía mató a Javier Antonio. Y todavía no se sabe. El Estado no ha dado ninguna explicación, no ha dado información sobre los hallazgos de la investigación y mucho menos ha presentado cargos criminales contra estos policías. Déjame hacer una pausa para mencionar los anuncios que me han dicho que tengo que mencionar. La cooperativa Manuel Seno Gandía, Solidez y Futuro, así como a Vegacop. Ambas cooperativas son auspiciadoras de este programa, así que tenía que mencionarlo. Muchas gracias, ¿verdad?, por su patrocinio. Quedé bien ahí, señor director, gracias. Y saber que el país le debe muchísimo al movimiento cooperativista. Hay que apoyarlo. Entonces, aquí la gente va a decir, Luis, y dicen, ¿verdad? No, pero es que en Puerto Rico hay demasiada criminalidad, la gente se tiene que armar para poder afrontar esto, porque la policía no es suficiente para lidiar con esta ola criminal que existe en Puerto Rico. Bueno, ¿qué tú tienes que decir a esos argumentos? Es curioso porque mencionaste dos cosas. La gente tiene que armarse. Eso dice por ahí, yo creo que aquí mismo lo han dicho. Exacto, mencionaste el argumento que se suele decir de que la gente tiene que armarse. Y segundo, que los policías no son suficientes. El problema es, y aquí podemos ver, por ejemplo, y quiero hacer un caso bien concreto, cuando vamos, si pudieras, Rodrigo, ir a la tabla 3, las armas no protegen a la población. Cuando nosotros vemos en la tabla 3, estamos hablando de niños. Miren, niños que niños 1 a 19, insisto, porque hay acceso a armas de fuego en sus residencias. Ellos han tomado esas armas y algunos se han suicidado o algunos han matado a sus propios hermanos. Ahí hay una tabla por defender un poco la privacidad. Solamente hemos puesto las iniciales de los niños, pero niños de 19, 18, 17, 16 años de ambos sexos en toda la isla han tomado armas de fuego que han habido en sus casas, que han encontrado en sus casas y se han matado. Así que la idea de que la familia se protege con armas de fuego, las estadísticas demuestran lo contrario. Y ya nosotros habíamos dado cuenta en un informe de 2019 acerca del rol que tenían las armas de fuego en los feminicidios en Puerto Rico. Que la gran mayoría de los feminicidios se llevaban a cabo con armas de fuego en las propias residencias de la familia. Exacto, que la idea de que el arma de fuego protege, está claro que hay dos grupos particulares que lo sufren de una forma muy particular. Y aquí tenemos que tener claro, toda la violencia, ha habido un interés de decir que todo el mundo sufre violencia, no. Hay grupos particulares que son mucho más vulnerables a la violencia. Están los niños, 1 a 19, y están las mujeres también. Exactamente. Así que con eso yo diría, bueno, vamos a poner eso para eliminar esa idea de que armando la población, armando la familia, se protege eso por un lado. Yo no me siento protegida si yo tengo un arma de fuego, porque yo no sé quién va a tomar esa arma de fuego y la va a utilizar en mi contra. El mismo pillo que entre a mi casa a lo mejor. Sí, yo me siento más protegida no teniendo un arma de fuego conmigo. Sí, y aquí pues hay que entender, por ejemplo, y me gustaría citar a la Asociación Americana de Psiquiatría, que hizo en unos planteamientos sobre de momento ¿no tienes que ir a? Aquí está. No. De momento no lo encuentro, pero quiero citar más adelante esta no es, antropología. Está bien. Bueno, la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños ha establecido, quería usar sus palabras, pero no importa, aquí digo la idea, ha establecido bien claro, debido a que ellos sufren no tan solo de enfrentar a las familias y a los niños que han perdido a un hijo por el uso de armas de fuego, lo han visto, sobre todo con esta escalada que ha habido en Estados Unidos, pues los psiquiatras en Estados Unidos han dicho claramente
que las armas de fuego no protegen a las familias. Y eso está bien. Aquí aparece. Dice, citando las palabras correctas de ellos, la mejor forma de proteger a los menores de la violencia de las armas de fuego es removiendo cualquier arma de fuego del hogar. Mientras se mantengan armas de fuego en un hogar, siempre representarán un peligro. Y esto fue unas palabras que lo presentó la Academia Americana de Psiquiatría de la Niñez y la Adolescencia en Estados Unidos. Los psiquiatras están para preservar la salud mental, obviamente, para promoverla y preservarla. Y si ellos tienen que decir, nos vamos a meter en el asunto de armas de fuego, porque es que el asunto es tan serio de que cuando los niños por primera vez empiezan a tener como primera causa de muerte las armas de fuego, todo grupo que protege a los niños y que desea proteger la niñez y la adolescencia tiene que manifestarse en contra de las armas de fuego. Quiero aprovechar, Luis, para leer algunos de los mensajes, que son muchos. Buenísimo. Hay muchos mensajes aquí. Vamos a ver. Dice Cintia Rosario, es interesante ver que el mercado ilegal de las armas de fuego es más grande de lo que uno pueda pensar. En Estados Unidos los que venden armas de fuego pagan campañas políticas y tienen mucho poder. No crean que aquí no está pasando lo mismo. A mí me parece que estas asociaciones de personas, hay que llamarla por su nombre, de armeros están ejerciendo poder económico y político en la legislatura para poder, Noticel ha revelado que incluso esta flexibilización de la ley responde precisamente para beneficiar a un armero en particular que tiene un caso administrativo porque su armería no tiene la distancia requerida de una escuela, que se supone que tengan 1 milla de distancia, y la ley propone reducir esa distancia a 300 metros, si no me equivoco. Permíteme comentar algo. Cuando mencionaste el mercado de armas ilegales en Puerto Rico, también hay que entender esto bien claro. Si el gobierno de Puerto Rico no controla sus fronteras, entonces la entrada, como aquí no se fabrican armas, la entrada de armas a Puerto Rico de forma ilegal es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Dicen aquí, los legisladrones necesitan los votos de los armeros. Por eso no hacen nada por el asunto de las armas, dice Edgar García. Sí, déjame comentar, cuando desea decir las cosas por su nombre, hay que entender que el mercado de los armeros, ¿no? El mercado de la venta de armas y el poder también de los clubes de tiro, de las asociaciones de los clubes de tiro, representan un poder fuerte de cabildeo dentro de la legislatura. Así que tenemos que pensar tanto en los que venden armas como las personas que tienen las asociaciones, las corporaciones de clubes de tiro. Pero, ¿verdad? Se supone que los legisladores legislen para el pueblo de Puerto Rico, para el beneficio del pueblo, para la salud pública, para la seguridad especialmente de los grupos más vulnerables, ¿verdad? Sí, y hay que entender sobre todo eso. Estamos hablando de los niños. Si estamos hablando de los niños, entonces de ahí es que viene el título. En Puerto Rico, la legislatura ha demostrado que le interesa más proteger a los armeros, proteger a las asociaciones, los clubes de tiro, que a los niños, definitivamente. Ivette Torres dice, vivo en Toabaja y hay un campo de tiro bien cerca de mi urbanización y se oyen tiros hasta bastante tarde en la noche. Es horrible. Eso es otro problema. El problema comunitario que esto representa, estos clubes de tiro, es problemático. Hay muchas comunidades que se han tenido que movilizar. Vi un comentario que decía que le diéramos crédito a don Nemesio Canales por el nombre del palique, por supuesto. Esto es inspirado en don Nemesio Canales, y cuando vean la publicación, a lo mejor aquí no se ve, pero aquí hay una foto de don Nemesio en la Q. Siempre aparece Nemesio Canales. ¿Quién dijo eso? Qué chévere, qué buen comentario. Alguien por ahí lo puso, pero ahora no lo veo. Pero quería decirle que sí, que le damos todo el crédito.
Bueno, y que también don Nemesio Canales, de ahí es que viene la idea de ser pariques policiales, asumió unas posiciones bien interesantes con respecto a la violencia policial. Incluso abolicionistas, porque hablaba de erradicar al guardia. Pero bueno, otro día hablaremos sobre eso. Estamos llegando prácticamente ya al final de esta conversación. Déjame ver. Aquí hay uno que dice que anda con 2 armas porque él fue funcionario del gobierno federal. Ay, mi madre, eso es una de las cosas que quería flexibilizar la ley, que los policías pudieran andar con 2 armas. Creo que la propia policía se oponía a eso. Sí, y me dio la impresión que en la versión final del proyecto se había eliminado esa parte. Se enmendó. Sí. Luis, ¿quieres hablar un poco sobre las recomendaciones que hace? Antes de eso, quiero mencionar un dato bien particular también. Y es que nosotros por mucho tiempo hemos estado trabajando por varios años el asunto de las personas que mueren por uso de fuerza policial. O sea, personas que mueren como consecuencia de las acciones policiales. Y nosotros no habíamos calculado el asunto de la niñez de 1 a 19 años, o de 15 a 19, específicamente para seguir las categorías internacionales, de las personas que mueren como consecuencia de la acción policial, ¿no? De un disparo policial típicamente. Y para nuestra sorpresa, y esto tenemos que tenerlo claro, en Puerto Rico no hay ningún grupo de edad que muera más como consecuencia de la acción policial que los muchachos de 15 a 19 años. Y eso es absolutamente escandaloso. Yo lo resumiría de la siguiente forma. La función de la policía es proteger la seguridad pública, velar por la seguridad pública. En este país, para proteger la seguridad pública, la policía mata más a los jóvenes entre 15 y 19 años que a ningún otro grupo. Y si viven en barrios racialmente mixtos, más todavía. Sí, vamos a decir, si vives en una urbanización de blanquitos, no va a pasar gran cosa. Pero si la urbanización no es principalmente, el sector no es principalmente de blanquitos, tienes más del doble de probabilidad de morir a manos de un policía. Exacto. Y otra vez volvemos. Una lógica bien sencilla. Está en todo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Los jóvenes, los niños necesitan y requieren de la protección especial del Estado. Si la policía mata más a los niños, a los 15 a 19 años, que a ningún otro grupo, incluso la tasa de mortalidad por muerte por uso de fuerza policial en ese grupo es el doble de la del resto del país. El asunto es que la propia policía ni siquiera se da cuenta que eso es un problema. O sea, cuando uno quiere resolver algo, por ejemplo, uno no puede resolver si uno tiene un problema de alcoholismo, no lo puede resolver si primero no se da cuenta que uno tiene el problema. Y la policía ni siquiera cae en cuenta, ni siquiera piensa que tiene un problema. El asunto de que mueran tantos niños, 15 a 19, a manos de la policía es una cosa bien seria. Y la policía debería plantearse, ahí vamos para una de las recomendaciones, hacer todo lo posible para que no muera ni un solo niño, ni un solo joven 15 a 19 por la acción policial. Esa debería ser una meta. Nosotros en estas recomendaciones que damos, ¿verdad? Presentamos precisamente una meta de 0 muertes de menores de edad como consecuencia de una intervención policial. Adoptar esa meta es vital para el Departamento de Seguridad Pública, para la Policía de Puerto Rico, para Puerto Rico en general como sociedad. Sí, y fíjate, del COVID aprendimos que si había una tasa de positividad muy alta, entonces las políticas públicas que hacía el gobierno no funcionaban. Si había más COVID, si había más muertes por COVID o más hospitalizaciones por COVID, la política pública no funcionaba. Pues así tiene que funcionar en cualquier asunto en política pública. Tenemos unas estadísticas claras que revelan que hay un problema serio. Y cuando se tiene que los niños mueren más que ningún otro grupo, ese problema es tan y tan serio que eso lo que demuestra es un fracaso de la policía. Y encima de eso, ya hemos dicho que alrededor de un 43% de estas personas, incluyendo estos jóvenes que mueren a manos de la policía,
no portaban armas de fuego. Entonces ahí nada más ya hay un espacio inmenso para reducir entonces esa brecha, ¿verdad? Porque si hay un 43% de las personas que no portaban armas de fuego, entonces es muy difícil justificar haber matado a esa persona por un disparo, ¿verdad? Sí, o lo podemos presentar de esta forma también. La policía puede reducir la cantidad de disparos que hace. El uso del arma de fuego la puede reducir sin que eso afecte la propia seguridad del policía. Exactamente. ¿Quieres mencionar algunas de las otras recomendaciones, Luis, para poder despedirnos ya? Sí, ya había hablado de la importancia de las estadísticas en términos de que el Departamento de Salud tiene que informar de ahora en adelante las primeras causas de muerte para el grupo específicamente de 1 a 19. Si no lo hace, está colaborando con que se le esconda al país las primeras causas de muerte, que la primera causa de muerte son las armas de fuego en este grupo. Y segundo, el asunto de la restricción. Sí, de la liberalización de las armas de fuego en términos generales. No se debe seguir liberalizando la portación, no se debe seguir liberalizando la posesión, no se debe seguir liberalizando la localización de los clubes de tiro. Y algo que nos dimos cuenta más recientemente, la venta de municiones en el país. Aquí se vende una cantidad extraordinaria de municiones. Se presentó un proyecto para que una sola persona no pudiera comprar más de 5,000 balas. Ay, Dios mío. Que el límite fuesen 5,000 balas al año y finalmente se tuvo que eliminar eso del proyecto. El proyecto se aprobó sin eso, porque si hubiesen puesto eso no se aprobaba el proyecto. Porque no se venden las municiones. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado, otra vez, por seguir con la mentalidad colonial de que si en Estados Unidos no hay límites, el propio Departamento de Justicia dijo, no, si en Estados Unidos no hay límites, pues en realidad en Puerto Rico nosotros no podríamos poner límites. Pero otros juristas del país, esto quiere decir, estudiosos del derecho, profesores en escuelas de derecho dicen sí, aunque en Estados Unidos no hay una tradición de ponerle un límite a la cantidad de balas que se vende, Puerto Rico lo podría hacer y está definitivamente... Y de hecho hay estados donde sí está bien restringida la posesión y el uso de las armas de fuego, como sí, Nueva York, por ejemplo. Pero no la venta de las no la venta de las municiones. Así que eso es una cosa que hay que rescatar. Tenemos que restringir la cantidad de municiones. Y si fuese un asunto que fuese en contra de la ley, pues que lo reten en los tribunales y ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico dirá. Pero el asunto está claro, la responsabilidad del legislador no debe estar por una mera apreciación del secretario de Justicia de turno. Los legisladores tienen que poner restricciones a la venta de municiones en el país. Bueno, pues señoras y señores, vamos a despedirnos ya porque se nos acabó el tiempo. Esto pasa bien rápido. Quiero agradecer al director técnico aquí de Bonita Radio, Rodrigo Otero Goico. Gracias por toda tu generosidad al recibirnos aquí y todas las gestiones que has hecho para que esto salga bien con nuestras imágenes, dándonos seguimiento para nuestra participación. Gracias a Carmen Enid por pensar en nosotros y darnos el espacio para hablar de los asuntos de Kilómetro Cero, y sobre todo gracias a Luis, que bajó de por allá del oeste, que es la mejor área de Puerto Rico, para unirse a nosotros hoy. Gracias, Luis. Pues como siempre, Mari, para mí ha sido una experiencia fantástica trabajar para Kilómetro Cero, y yo lo que veo que el Kilómetro Cero en este sentido hace salud pública como no se hace tradicionalmente en el país, presentando bien claro que las muertes por armas de fuego, la violencia policial y la seguridad pública ampliamente entendida es un problema de salud pública. Busquen la publicación Los Paliques Policiales en kilometrocero.org/publicaciones. En la sección de Paliques Policiales pueden descargarlos y compártalo con toda su comunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.